Relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre las violaciones de los derechos humanos en contextos coloniales. Relator, Fabián Salvioli. Pero ¿de dónde crea la necesidad el relator y de dónde construye esta visión de la necesidad de investigar? Desde la visión del relator existen dos aspectos, los aspectos externos y los aspectos internos. Desde los externos, cree y considera que aún existe la persistencia en la impunidad. De igual manera, una negación de reparaciones, pero en este caso también toma la reparación económica. Existen muchos mecanismos, pero estos mecanismos son muy ambiguos, generando insuficiencia en las políticas públicas. Asimismo, la falta de reparación e inserción de las víctimas. Desde los aspectos internos, genera una crítica y considera que no se trata de solo verlo desde una exclusión de los países no o subdesarrollados, sino que es necesario dar una visión desde los colonizadores y los nativos, porque todo tiene que enmarcar de cómo esto impacta tanto adentro como por fuera. En los componentes de la justicia transicional, en el abordaje de las violaciones de derechos humanos derivados de periodos coloniales e injusticias históricas, encontramos los siguientes elementos. El primero, la rendición de cuentas. El relator nos comenta que es una obligación establecida en el derecho internacional en investigar y castigar el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Nos comenta que es responsabilidad de los estados que los cometieron, en este caso, las potencias coloniales. Y como resultado, el Estado tiene la responsabilidad en materia de no repetición y otras medidas que se encuentran en los nuevos elementos de la justicia transicional. Segundo, en la verdad, para abordar adecuadamente los legados coloniales, las comisiones de la verdad deben priorizar los hechos que revelen conexiones entre violaciones pasadas que han tenido un impacto y hechos actuales. El relator nos comenta que obviamente esto no es sencillo, ya que a menudo hay una serie de acontecimientos que tienen lugar a lo largo de décadas o siglos, acontecimientos que naturalmente pueden interpretarse de manera muy diferente. Tercero, en la reparación. Para que una medida cuente como reparación, tiene que ir acompañada del reconocimiento de la responsabilidad y estar vinculada a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Encontramos elementos como la restitución, la rehabilitación y la satisfacción, en donde el relator nos ha comentado que ha recibido escalofriantes testimonios de víctimas de pueblos colonizados, quienes han detallado la urgencia de recibir rehabilitación médica y psicosocial. Asimismo, en los efectos de una disculpa dependerán fundamentalmente si las comunidades afectadas y los descendientes de las víctimas fueron involucrados en el proceso. Cuarto, memorialización. Los procesos de memorialización de las violaciones pasadas, el contexto en que ocurrieron y el daño padecido por las víctimas son una herramienta básica de la justicia transicional y un elemento que busca abordar un pasado violento y promover la reconciliación. Quinto, garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son pertinentes en los contextos de violaciones que se abordan en este informe, entre ellas las reformas legales, constitucionales e institucionales, la creación de entornos propicios para el desarrollo de la sociedad civil y su empoderamiento, las reformas educativas, las artes y la cultura. Sexto, participación de las víctimas. Además de la aplicabilidad de los componentes del marco analítico de la justicia transicional a las violaciones que se examinan en este informe, el relator nos manifiesta que este marco ofrece importantes enseñanzas sobre la necesidad de situar a las víctimas y comunidades en el centro de sus procesos, en cuanto a sujetos y titulares de derechos. La participación efectiva de víctimas y comunidades no es solo una cuestión política, sino también de derechos humanos. Como conclusión, los tres tipos de estados señalados deben adoptar medidas de memorialización que aborden de forma exhaustiva los patrones, las causas y las consecuencias de las violaciones de derechos cometidos durante la colonización. Para eso, es importante retrotraer en los anales del tiempo el daño transgeneracional, ya que esto no puede seguir siendo ignorado. Esto teniendo en cuenta que deben tener un enfoque de derechos humanos, dando relevancia a los componentes de verdad, restitución de tierras, medida de no repetición y proceso de memorialización en un primer paso. Las reparaciones no deben ni pueden enmarcarse en ayudas humanitarias, evadiendo la responsabilidad de sus obligaciones. Ahora bien, es necesario que generen un cambio cultural a partir del reconocimiento y el abordaje integral de las violaciones de derechos cometidas durante el pasado colonial, y así
terminar con una verdad, una justicia, una reparación y, por supuesto, no repetición. El siguiente informe va a abordar la perspectiva de género en los procesos de justicia transicional. Fabián Salviori en su informe insta que todo proceso de transición se debe trabajar bajo sus 5 pilares: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria, siendo transversal el enfoque de género. Es por eso que vamos a abordar el primer aspecto, la verdad. Al hablar de este, debemos de tener presente las comisiones de la verdad, dado que son un instrumento para visibilizar a las víctimas, hacerlas partícipes, hacer un énfasis especial en personas, poblaciones, comunidades, siendo estas relevantes para abordar el enfoque de género. Dado que las primeras comisiones no lo tenían en cuenta, por ejemplo, en el caso de Argentina y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile no lo mencionaban específicamente en su informe. Posteriormente, las comisiones de Guatemala y Sudáfrica no hacían mención, pero empezaban a visibilizar este tipo de violencia. Ya en los casos de Sierra Leona y Timor del Este, incluyeron algún tipo de referencia a la perspectiva de género en sus mandatos, o lo marcaron claramente como en el caso colombiano. ¿Y por qué es importante que se hable y se tenga en cuenta? Finalmente, porque la neutralidad o la invisibilización terminan privilegiando a los hombres y revictimizando a las personas que sufren de este tipo de violencia. Muy bien, ya vimos la importancia, pero debemos preguntarnos de qué forma realizarlo, porque podemos encontrar 2 problemas. Se puede establecer como un principio orientador, pero al no establecer un órgano puede que se diluya la atención, como en el caso de Ghana y Marruecos. Ahora bien, caso contrario, el de Perú y Ecuador, que establecieron un órgano exclusivamente para los temas de género, pero puede que las otras unidades ignoren el tema. Entonces, ¿cómo debería ser el enfoque? Desde una perspectiva transversal en todas las etapas de la comisión, que se nutra con expertos peritos, como en el caso de Timor del Este y la Comisión de la Verdad en Colombia, que se enfocaron en todo su equipo de trabajo. Pero no se deben acercar estos temas desde la teoría, también es esencial lograr una paridad de género. Estas personas también deben recibir una capacitación continua, dado que muchas veces son el primer y último contacto con las víctimas, teniendo en cuenta que van a haber casos graves de violaciones de derechos humanos y el trato con ellos es indispensable en el proceso. De la misma manera, al realizar audiencias públicas se deben preparar, sensibilizar a las víctimas y hacer campañas de difusión y comunicación, dado que muchas personas no saben que tienen tal condición. La creación del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional contribuyó notablemente a la visibilización de la violencia sexual y de género. Este desarrollo se acompañó por una jurisprudencia innovadora, la adopción de garantías procesales para víctimas, testigos y principios probatorios que tienen en cuenta la perspectiva de género. El relator menciona 3 aspectos importantes. 1, la capacitación para equipos de investigación, fiscalía, jueces, así como el personal administrativo, médico y trabajadores sociales para superar la naturalización de la violencia sexual y los crímenes basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género. Especialización y priorización. El fortalecimiento de la capacidad nacional para enjuiciar delitos de violencia sexual y de género pasa también por fomentar la especialización y por ende la priorización de dichos casos. Garantías y protección. La participación efectiva de las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros víctimas de violencia sexual o por orientación o identidad de género dependerá en gran medida de la capacidad del Estado de cumplir con su deber de garantizar la seguridad y protección de las víctimas. La reparación. El relator nos comenta que los primeros programas de reparación a las víctimas de flagrantes violaciones de los derechos humanos no se ocuparon de las formas de victimización específica que experimentan las mujeres, ni plantearon seriamente qué aspectos se perfilan como decisivos a la hora de asegurar que la reparación, sea esta material o simbólica, individual o colectiva, no se haga de espaldas a las necesidades, intereses o visiones de las mujeres.
También nos comenta que los programas no deben de reproducir patrones de discriminación de género y que las personas no reproduzcan directa o indirectamente. Es necesario comprender la complejidad de los daños sufridos y sus consecuencias en la cotidianidad de las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales y Garantías de no repetición. Estas tienen funciones preventivas y transformadoras hacia el futuro, requieren de cambios culturales, estructurales y deben estar atravesados por el enfoque de género. Dos componentes de las garantías de no repetición: las reformas normativas y la educación. Debe revisarse el sistema jurídico normativo con la finalidad de excluir las disposiciones que incurran en prácticas discriminatorias contra las mujeres y la población LGTBIQ+. Adicional a ello, se tienen que crear dependencias específicas para la transversalización y la educación en enfoque de género. Deben realizarse reformas estructurales, educativas, direccionadas a promover la accesibilidad universal sin discriminación alguna, y que alejen el sistema educativo de estructuras opresivas y patriarcales. Componente de memoria. Se trata de contar una nueva historia desde la perspectiva de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, en los contextos de transición. Hay dos tipos de dispositivos memoriales: los educativos formales y los culturales, artísticos y pedagógicos. Dispositivos educativos formales: es muy importante incorporar material pedagógico relacionado con memoria, como los informes de las comisiones para la verdad, en el material educativo de las aulas, en materias que no solo incluyan historia, sino en otras. En los dispositivos culturales, artísticos y pedagógicos, desde esas prácticas deben tomarse estrategias que atiendan a los medios propios de las mujeres para transmitir memorias. Además, debe asumirse una óptica dinámica y adaptable a distintos contextos para transmitir la memoria. Algunas de las recomendaciones de la relatoría y conclusiones se centran en que se hagan referencias explícitas a las causas de las violencias sexuales y de género en estos contextos de conflicto, también al rol de las mujeres en estos contextos y a la creación de dependencias específicas para estos temas. Con esto cerramos. Gracias por su atención.